Tanto judíos como cristianos anticipan la construcción de un templo en Jerusalén. ¿Pero es necesario un templo para cumplir la profecía? En abril del año 69 después de Cristo, el general Tito, de 29 años, estaba al mando del ejército romano para la campaña de Judea. La guerra judía contra Roma comenzó a principios del año 66 después de Cristo. Poco a poco, las legiones romanas controlaron la rebelión. Ahora, en el 69, el asedio había provocado la hambruna. La población de Jerusalén había aumentado por miles mientras los refugiados se reunían en una última lucha desesperada contra los ejércitos romanos. Unos 25.000 combatientes judíos se prepararon para contener a 80.000 tropas romanas de 4 legiones. La 10ª legión romana llegó desde Jericó al este. La 12ª vino del oeste. Las legiones 5ª y 15ª, bajo la dirección personal de Tito, acamparon al norte en el monte Scopus. En la primavera del año 70 después de Cristo estaba en marcha una de las batallas más grandes y famosas de toda la historia. Tito envió su mayor avance hacia Jerusalén desde el noroeste. En 3 semanas, los romanos habían atravesado la tercera y la segunda muralla y ocuparon gran parte de la ciudad. El cuerpo principal de fanáticos judíos se preparó para luchar hasta el final, atrincherándose en la fortaleza natural que era el templo. Los calurosos meses de verano estuvieron llenos de las agonías de la guerra. Finalmente, a finales de agosto del año 70 después de Cristo, el monte del templo cayó en manos de las fuerzas romanas. Aparentemente, Tito no tenía intención de destruir el templo, pero uno de sus soldados arrojó un trozo de madera ardiendo dentro del santuario, incendiando el complejo. Al describir la escena, el historiador judío Josefo escribió: uno habría pensado que la colina misma sobre la cual se levantaba el templo estaba hirviendo, como llena de fuego en cada parte de ella, que la sangre era mayor en cantidad que el fuego, y los que fueron asesinados en mayor número que los mataron, porque el suelo no parecía visible en ninguna parte a pesar de los cadáveres que yacían en él. En cuestión de días, el templo quedó en ruinas y la mayor parte de Jerusalén quedó reducida a escombros. Secciones del templo que habían sido recubiertas de oro se habían derretido en las destructivas llamas. Los soldados y saqueadores apartaron piedras para recuperar el oro fundido. Con el paso del tiempo no quedó piedra sobre piedra. Una era que comenzó 1000 años antes estaba llegando a su fin. Ahora, más de 1900 años después, ha resurgido el interés por la construcción de un templo en Jerusalén. Algunos líderes religiosos judíos creen que se debe construir un templo antes de la venida del Mesías. Otros no lo creen así. Muchos cristianos fundamentalistas creen que se debe erigir un templo antes de la segunda venida de Jesucristo. Algunas organizaciones cristianas han contribuido a un fondo para participar en la construcción de dicho templo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tendrá que haber un templo en Jerusalén? Antes de que los eventos profetizados del fin de los tiempos puedan ocurrir, ¿deben ofrecerse sacrificios en el monte del templo? ¿O no serán necesarios un edificio físico y sacrificios hasta que venga el Mesías y se establezca el reino de Dios en la tierra? El futuro presenta algunas posibilidades interesantes. Antes de estudiar las profecías para el futuro, comprendamos la historia de probablemente el área geográfica y el edificio más famosos de toda la historia de la humanidad: Jerusalén, el monte del templo y el templo mismo. El rey Salomón construyó el primer templo a mediados del siglo X a.C., pero incluso antes de Salomón, el rey David deseaba construir una casa para Dios. Después de que David devolvió el arca del pacto a Jerusalén, le dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios habita dentro de las cortinas de una tienda». Segunda de Samuel 7:2. Así, David hizo saber que quería construir un templo. Esa noche, sin embargo, Dios le informó a Natán que las costumbres militaristas de David no lo calificaban para el proyecto.
Sin embargo, el hijo de David, Salomón, construiría el templo. Entonces Dios reveló el plan y el diseño que deseaba para el edificio. Durante los años siguientes, David continuó con los planes para cumplir su sueño de construir una casa para Dios. Compró la era de Ornán, comúnmente llamada Monte Moriah, para el sitio del proyecto. Curiosamente, se cree que este es el mismo lugar al que Abraham llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado más de 1000 años antes que David. En ese caso, como recordará, Dios proporcionó un carnero para el sacrificio después de demostrar la obediencia y la fe de Abraham. Entonces, David comenzó a recolectar materiales para la construcción del templo. David quería calidad para la casa de Dios y tal vez no estaba seguro de que el joven Salomón obtendría los mejores materiales y contrataría a los mejores artesanos. David murió a los 70 años, dejando a Salomón con la responsabilidad de construir el templo. Para mantener la paz en Israel, Salomón primero perfeccionó su estrategia militar, reuniendo una fuerza imponente de aurigas y jinetes, unos 1500 carros y 12,000 caballos. Luego se propuso asegurar la base económica del reino. Sus minas y fundiciones de cobre y sus empresas navieras y de transporte se hicieron famosas. Las caravanas de camellos y los barcos proporcionaban un deslumbrante flujo de bienes y servicios. También se aumentaron los impuestos. La riqueza proporcionó los medios para convertir a Jerusalén en una ciudad magnífica. Salomón construyó su propio palacio, mucho más imponente que el de David. 4 años después de convertirse en rey, Salomón comenzó la construcción del glorioso templo. El proyecto iba a durar 7 años. Además del material y los trabajadores que David había preparado para el proyecto, Salomón contrató aún más trabajadores y compró más materiales finos. Aunque según los estándares modernos no era un edificio especialmente grande, el templo que construyó Salomón era, para su época, extremadamente impresionante. El templo no fue diseñado para albergar a miles de personas a la vez. Era un centro de culto. Los sacerdotes habían prescrito cuidadosamente deberes y ritos a realizar. Incluso los sacrificios de animales se realizaban frente al templo, no dentro de él. La mano de obra y la construcción del templo fueron de la más alta calidad. Los muros principales estaban hechos de bloques de piedra labrados, extraídos no lejos del monte del templo. Vigas robustas reforzaron las paredes. Las vigas horizontales finamente talladas se recubrieron con tablones y tejas. Telas finamente teñidas adornaban algunas paredes y puertas. Flanqueando la entrada principal del templo había 2 enormes pilares de bronce, de 6 pies de diámetro y entre 30 y 40 pies de alto. Estas y muchas otras piezas fundidas de bronce se produjeron mediante una tecnología avanzada para la época. Se utilizaban utensilios de bronce y oro para rituales y sacrificios. No pasó mucho tiempo para que el fabuloso templo se convirtiera en un símbolo de adoración piadosa entre los pueblos hebreos y luego su fama se extendió por todo el Medio Oriente. Pero la época de paz y prosperidad que existió bajo Salomón duró poco. Después de la muerte de Salomón, Israel fue desgarrada por la revolución. Las tribus del norte formaron una nación separada, conservando el nombre de Israel. La nación del sur continuó bajo el nombre de Judá. Entre el 721 y el 718 a.C., las tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria. La mayoría de esas personas nunca regresaron a sus países de origen, sino que en siglos posteriores emigraron a Europa y otras áreas del mundo. Al no aprender la lección de Israel, Judá continuó rechazando los caminos de Dios y entre 604 y 585 a.C., ellos también fueron llevados cautivos por Nabucodonosor y los babilonios. En el año 604, los babilonios llevaron la primera oleada de cautivos de Judá a Babilonia. Entre los cautivos estaban Daniel y Ezequiel. Durante los siguientes 19 años, los judíos organizaron una serie de levantamientos contra los babilonios en Judea. Jeremías, el profeta de Dios, llevó a cabo fielmente la obra de Dios durante ese tiempo.
Sedequías, que iba a ser el último rey de Judá, en su desesperación formó una imprudente alianza con el faraón de Egipto, contrariamente a las advertencias de Jeremías. Enfurecido, Nabucodonosor envió sus ejércitos contra una ciudad judía fortificada tras otra. Puso sitio alrededor de Jerusalén. Entonces era solo cuestión de tiempo. En el verano de 587 a.C., los babilonios atravesaron el muro norte de Jerusalén e invadieron la ciudad. El rey Sedequías huyó hacia Jericó, pero fue capturado y llevado ante Nabucodonosor, tal como Jeremías había profetizado. Los hijos del rey fueron asesinados delante de él y luego le sacaron los ojos. Lo ataron de pies y manos y lo llevaron a Babilonia, donde murió. El palacio y la zona del templo fueron saqueados e incendiados. La gloria del templo de Salomón había terminado. Había estado en pie durante más de 350 años. Se había profetizado que el cautiverio judío en Babilonia duraría unos 70 años. En 539 a.C., el poderoso ejército persa bajo el mando de Ciro sitió Babilonia. Una noche, mientras los babilonios bebían y se divertían, Ciro silenciosamente desvió el río Éufrates hacia canales de irrigación. Hizo marchar a su ejército por el lecho seco del río y en las primeras horas de la mañana irrumpió en la ciudad, tomándola en unas pocas horas. Persia se convirtió en el imperio dominante del mundo, heredando a los pueblos judíos cautivos. Pero los políticos persas eran diferentes de los babilonios. Los persas permitieron que los pueblos cautivos vivieran en sus países de origen y adoraran según sus antiguas tradiciones. A las personas previamente deportadas se les permitió regresar a las zonas de donde habían sido sacadas. En el año 538 a.C., Ciro emitió un decreto que permitía a los súbditos judíos de su imperio regresar a su país y comenzar la reconstrucción. Los colonos comenzaron a regresar a Jerusalén. Entre ellos estaba un descendiente del rey Joaquín llamado Zorobabel. Se convertiría en gobernador y desempeñaría un papel importante en la reconstrucción de Jerusalén y un nuevo templo. Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, limpiaron los escombros del monte del templo. La primera orden del día fue erigir un altar y restablecer los sacrificios de animales. Esto se hizo y se celebró la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos, en el monte del templo. Es importante señalar que en ese momento no se consideraba necesario un templo para un altar de sacrificios o para servicios religiosos. Entonces Zorobabel comenzó a construir un templo. Tal como lo había hecho Salomón, contrató artesanos de calidad y ordenó construir troncos de cedro. A los levitas se les dieron responsabilidades en el proyecto. Cantos y ceremonias religiosas recordaban los días de gloria del primer templo. Pero las alegrías duraron poco. Debido a muchos problemas en la región, el trabajo se detuvo. Después de más de una década, las obras comenzaron y terminaron a intervalos irregulares. En el año 515 a.C. se completó y dedicó el edificio principal del templo. Este segundo templo era similar en tamaño al que construyó Salomón, pero ni mucho menos se acercaba a la magnífica estructura destruida por Nabucodonosor. Debido a las profecías pronunciadas por Daniel, Ezequiel, Ageo y Zacarías, muchos comenzaron a esperar que se estableciera el reino mesiánico y este segundo templo pareció jugar un papel importante. Sin embargo, los años pasaron y la gloria del templo que lo describió Ezequiel, ver Ezequiel 40-48, no se realizó y no había señales del Mesías. En verdad, Ezequiel no estaba profetizando en absoluto acerca de este tiempo de reconstrucción, pero previó el templo que sería construido después de la venida del Mesías, no antes. Luego, en los días de Esdras y Nehemías, la laxitud religiosa y los matrimonios mixtos con pueblos locales prepararon el escenario para un avivamiento en Judea. En la tierra de Persia, un judío devoto llamado Nehemías había sido nombrado para un alto cargo en el gobierno persa.
al escuchar informes procedentes de Jerusalén sobre la triste situación allí, obtuvo permiso para dirigir una expedición a Jerusalén y completar el proceso de reconstrucción que ahora se había retrasado durante mucho tiempo. Segunda parte. ¿Es necesaria la construcción de un templo en Jerusalén para cumplir la profecía? El futuro presenta algunas posibilidades sorprendentes. ¿Tendrá que haber un templo en Jerusalén antes de que puedan ocurrir los eventos profetizados del tiempo del fin? ¿Deben ofrecerse sacrificios en el monte del templo? ¿O no serán necesarios un edificio físico y sacrificios hasta que venga el Mesías y se establezca el reino de Dios en la tierra? Las respuestas son importantes tanto para judíos como para cristianos. El templo es probablemente el edificio más famoso de toda la historia de la humanidad. El mes pasado rastreamos su historia hasta el momento en que el devoto Nehemías, un judío de alto rango en el gobierno persa, obtuvo permiso para liderar una expedición a Jerusalén y completar la construcción de un segundo templo. Ahora continuamos con esta segunda entrega. En el año 457 a.C., el rey persa Artajerjes emitió un decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Esta es una fecha muy importante. Durante el exilio en Babilonia, más de 100 años antes, Dios le reveló una profecía inusual a Daniel. Él dijo: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza será reedificada y el muro, incluso en tiempos difíciles». Daniel 9:25. Esta asombrosa profecía, que data del año 457 a.C., predijo no solo la reconstrucción de Jerusalén, sino la venida del Mesías. Por eso, muchos pensaron que el Mesías aparecería en los días de Esdras y Nehemías. Pero eso no es lo que quiso decir el profeta. Profetizó la reconstrucción y el reasentamiento de Judea. Sin embargo, la profecía de las 69 semanas no fue un periodo de 69 semanas literales, sino semanas proféticas. Dios revela en símbolo profético que un día equivale a un año en profecía. Ezequiel 4:6, Números 14:34. Para saber cuántos años faltan para el cumplimiento, tendríamos que saber cuántos días hay en 69 semanas. Como la semana tiene 7 días, multiplicaríamos 7 veces 69 y llegaríamos a 483. El Mesías no aparecería entonces hasta 483 años después del decreto de Artajerjes. Eso nos llevaría al año 27 después de Cristo, según contamos los años. En ese año, según el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, cuando tenía unos 30 años de edad, comenzó su ministerio público. Lucas 3, del 21 al 23. De hecho, el Mesías había llegado. La mayor parte del mundo no lo aceptó en ese momento. Había venido a morir por los pecados del mundo. Después de solo 3 años y medio de ministerio activo, fue crucificado. Durante más de 1900 años el mundo cristiano ha estado esperando la segunda venida de Jesús. Y durante más tiempo los judíos han esperado la aparición del Mesías. Tanto cristianos como judíos están preocupados por Jerusalén, un templo y sacrificios de animales en relación a la venida del Mesías. Pero más de eso después. Ahora volvamos al segundo templo. Después del periodo de reforma de Esdras y Nehemías, hubo una época de gran agitación en Judea. El imperio persa cayó ante el ataque del gobernante macedonio Alejandro Magno. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus principales generales. Judea se encontraba en el camino de 2 facciones en constante guerra, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. Las guerras se sucedieron durante casi 3 siglos. En 175 a.C., Antíoco Epífanes se convirtió en gobernante de los Seleucidas en Siria. En 168 intentó una campaña contra Egipto, pero fue frustrada por el creciente poder romano. Volvió su ira contra los judíos.
Jerusalén volvió a ser devastada por la guerra. La ciudad fue capturada y una guarnición siria se estableció cerca del monte del templo. Los sacrificios del templo, la observancia del séptimo día, el sábado, y las fiestas, junto con la circuncisión, estaban prohibidos a todos los judíos. La pena por practicar cualquiera de estas era la muerte. Después de unos 2 meses se dio el golpe culminante. Antíoco levantó un altar al dios griego Zeus en el monte del templo y ofreció cerdos sobre él. Era, como había sido profetizado, una abominación desoladora. Daniel 11:31. Esta fecha, para vivir en la infamia en la historia judía, fue el 25 de Kislev, el mes de noviembre-diciembre en el calendario romano, en el año 167 a.C. Este evento también había sido profetizado en el libro de Daniel. En Daniel 8:13-14, Dios reveló: entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. En otras palabras, habría 2300 sacrificios vespertinos y matutinos que no se ofrecerían, un periodo de 1150 días o poco más de 3 años hasta que Dios permitiera la restauración de los sacrificios. Estos 3 años estuvieron entre los más difíciles de la historia judía. Los judíos fueron obligados a comer carne de cerdo y adorar a dioses paganos. Los que se negaron fueron asesinados sin piedad. En las colinas de Judea, un grupo de judíos celosos bajo el liderazgo de un sacerdote judío llamado Matatías crecía constantemente en número y fuerza. Se les conoció como los macabeos, los martilladores. Después de la muerte de Matatías, su hijo Judas tomó el mando de las fuerzas judías. Obtuvieron una victoria tras otra y finalmente el 25 de Kislev, en 164 a.C., exactamente 3 años después del día en que se erigió la estatua de Zeus en el monte del templo, los macabeos liberaron Jerusalén, derribaron a los dioses paganos del monte del templo y volvió a encender las luces de la menorá. Hasta el día de hoy, el festival judío de invierno de 8 días de Hanukkah, o Festival de las Luces, recuerda la limpieza del templo en los días de los macabeos. Con toda probabilidad, habían pasado 1150 días o 2300 tardes y mañanas desde que Antíoco prohibió los sacrificios judíos. Durante el siguiente siglo, Jerusalén sufriría grandes cambios. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo marchó con sus legiones hacia Judea. Enormes máquinas de guerra arrojaron rocas contra la ciudad y el templo. Jerusalén una vez más sucumbió a fuerzas extranjeras. Después del asesinato de Julio César en el año 44 a.C., un noble edomita llamado Herodes fue nombrado rey de Judea en el año 37 a.C. Era un súbdito leal de Roma y al mismo tiempo una de las personalidades más infames de su época. Herodes fue un capataz cruel, llegando incluso a matar a su esposa y a varios hijos de quienes sospechaba que habían cometido un subterfugio. Pero sus programas de construcción hicieron de esa zona del mundo un lugar de exhibición. Construyó palacios en Herodium, Jericó y Masada. Construyó y nombró la ciudad portuaria de Cesarea en honor al emperador Augusto. Pero hubo gran malestar en Judea. Para asentar a los judíos, Herodes emprendió un gran proyecto, la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén para convertirlo en un lugar de exhibición, uno de los edificios más magníficos del imperio. Los planos se elaboraron alrededor del año 22 a.C. y la construcción comenzó en el año 19 a.C. Se erigió un enorme muro de contención en la esquina suroeste. Se arrastraron toneladas de tierra de relleno. Se tallaron afloramientos rocosos naturales.
Mármol blanco reluciente realzado por oro resplandeciente formaba las paredes exteriores del templo. El templo de Salomón no tenía más de 40 pies de alto y tal vez 115 por 70 pies de largo y ancho. La obra maestra recientemente renovada de Herodes tendría más de 100 pies de ancho, 130 pies de largo y 150 pies de alto. Unas 162 enormes columnas corintias formaban una columnata en el extremo sur del patio. Era en esta zona donde Jesús de Nazaret volcaba las mesas de los cambistas y expulsaba a los animales. Aquí también Jesús enseñaría a sus discípulos, y más tarde esos discípulos enseñarían a otros en los primeros días de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero este segundo templo renovado no existiría en tiempos de paz más que el templo original de Salomón o el construido por Zorobabel. En 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y el hermoso templo de Herodes. Hasta el día de hoy, ningún templo judío ha sido reconstruido en el monte Moriah. Todo lo que queda de la gloria del pasado es una parte inferior del muro de contención que incluye una sección de 150 pies en la esquina suroeste del monte del templo. Los judíos lo consideran santo, ya que es todo lo que queda de los días gloriosos del primer y segundo templo. Este muro occidental pasó a manos judías en 1967, después de la Guerra de los 6 días. Desde la Guerra de los 6 días ha aumentado la especulación sobre si, cómo y cuándo los judíos volverían a adorar en el monte del templo, ofrecer sacrificios de animales y construir un templo. Hoy en día los judíos practicantes ni siquiera van al monte del templo. Hay dos razones mayores. Primero, el monte del templo está ahora y ha estado durante siglos bajo control musulmán. La mezquita de la Cúpula de la Roca, construida a finales del siglo VII después de Cristo, ocupa ahora el lugar tradicional del templo. La ley musulmana no permite que otras religiones adoren en el monte del templo. En segundo lugar, la ley religiosa judía no permite que los judíos asistan al monte, ya que se desconoce la ubicación exacta del lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote tenía permitido entrar en el lugar santísimo, por lo que los judíos no desean entrar ni siquiera accidentalmente en ese lugar. Muchos cristianos fundamentalistas creen que tienen que ocurrir 3 acontecimientos importantes en Tierra Santa antes de la segunda venida de Jesucristo. Una es que Israel debe volver a convertirse en una nación judía. La segunda es que Jerusalén debe ser una ciudad judía. Y la tercera es que se debe construir un templo en el monte del templo. 2 de esos 3 hechos han tenido lugar. Los propios judíos están divididos sobre la cuestión del Estado judío y la construcción de un templo. Algunos judíos ultraortodoxos ni siquiera reconocen el Estado de Israel y creen que no debería ser una nación hasta que aparezca el Mesías. Por otro lado, el sueño judío de siglos comenzó a cumplirse cuando los judíos comenzaron a reasentarse en Tierra Santa. En 1948, el Estado judío de Israel había sido declarado nación. Muchos estudiantes de la Biblia vieron esto como el cumplimiento de la profecía. Luego, en 1967, cuando Israel ocupó toda Jerusalén, el territorio de Cisjordania y los altos del Golán, muchos sintieron que el tiempo profetizado del fin estaba cerca. A algunos les parecía que muy pronto los judíos tomarían el monte del templo, ofrecerían sacrificios de animales y construirían el tan esperado templo. Pero ha pasado el tiempo y no parece que se vaya a construir un templo. Aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Habría que derribar la cúpula de la roca para construir un templo judío? ¿Es el sitio de la cúpula de la roca incluso el sitio del primer y segundo templo judío? ¿Es necesario un templo para ofrecer sacrificios? ¿Podrían realizarse servicios de adoración en el monte del templo aparte de un templo? Estas y otras cuestiones están siendo objeto de una cuidadosa consideración. En 1983, el Tribunal Superior Judío decidió que el monte del templo era efectivamente un lugar sagrado para los judíos. También declararon que los judíos tienen derechos de acceso y culto en el monte del templo.
Sin embargo, la situación política en Jerusalén es tan delicada que todavía no se ha tomado ninguna medida para intentar el culto judío en la cima del monte. Desde hace varios años, ciertos judíos han estado recibiendo preparación y educación para el servicio en el monte del templo, en caso de que eso se convierta en realidad. Un programa de formación de sacerdotes de 15 años en la Yeshiva Ateret Hakohanim está preparando a los sacerdotes para el servicio en el templo. Otros grupos están estudiando los rituales sacerdotales y la fabricación de vestimentas sacerdotales. Del ejemplo de los días de Zorobabel, parece evidente que se podría establecer servicios de adoración religiosa y un altar de sacrificios incluso si no se construyera ningún templo. Hay cierto apoyo, si no para un templo, sí para una sinagoga en el monte del templo. Los estudios arqueológicos han llevado a algunos a creer que el sitio del lugar santísimo no estaba donde se encuentra la cúpula de la roca, sino a más de 100 metros al norte. De ser así, se podría construir una estructura judía sin destruir el lugar sagrado musulmán, si se pudieran resolver los problemas políticos. En definitiva, genera mucha especulación. Algunos se burlan de la profecía bíblica, otros buscan ansiosamente acontecimientos que lo cumplan. No hay duda de que algunas de las profecías que se esperaban desde el cautiverio babilónico se cumplieron, al menos en forma, en los días de Esdras y Nehemías. Otras profecías sobre el templo no se cumplirán hasta que se establezca el reino de Dios. Pero muchas profecías bíblicas se refieren a acontecimientos que pronto tendrán lugar en Europa y el Medio Oriente antes del fin de esta era. Ciertamente deberíamos estar al tanto de los acontecimientos en el Medio Oriente y en Jerusalén. Pronto veremos el establecimiento del gobierno pacífico de Dios en la tierra. Los acontecimientos provocados por las personas no son necesarios para cumplir la profecía. Dios inspirará a aquellos eventos que ha profetizado. Esperaremos y observaremos con interés qué sucede en los próximos meses y años. Para obtener más información sobre esta región crítica y los próximos eventos allí, lea nuestro folleto gratuito El Medio Oriente en Profecía.